Un cordial saludo para mis estudiantes de grado noveno que en este momento, a esta hora del día, se conectan conmigo. Les doy la bienvenida a una semana más de clases virtuales, chicos. Una semana donde estamos preparados para entrar ya a la recta final del primer trimestre académico del año 2020. Estamos a una semana y media, estaría diciendo, de finalizar el proceso que iniciamos en el mes de febrero para dar cierre a un trimestre lleno de muchos aprendizajes, de muchos temas, de grandes oportunidades y sobre todo un trimestre donde nos acercamos y donde nunca llegamos a pensarlo, chicos, pero nos acercamos a la educación virtual. Ahora estamos inmersos y somos partícipes de un mundo digital donde cada día, durante ya 5 semanas, los profesores del Gimnasio Campestre Los Arrayanes hemos llegado a ustedes a través de esta pantalla. Chicos, les doy una gran bienvenida y deseo mucho que disfruten esta clase que está preparada con mucho cariño, con mucha dedicación y con la mejor disposición para cada uno de ustedes. Hoy nuestra clase de lengua castellana para grado noveno va a girar en torno a un tema muy importante, y es que quiero que hoy podamos realizar un ejercicio muy consciente de lo que ha sido el proceso académico de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Por lo tanto, los útiles escolares hoy serán los siguientes. Tenemos nuestro cuaderno de lengua castellana fundamental, útiles para tomar apuntes, como puede ser un lápiz, un esfero, un bolígrafo, un portaminas, bueno, esferos de colores, en fin. Quiero que hoy todos ustedes tengan acceso a la plataforma Fidias y vamos a complementar estos útiles escolares con 50% de actitud y 50% con disposición y atención. Es un conjunto de palabras que siempre serán fundamentales en cualquier proceso académico, chicos. Ustedes han venido trabajando ya durante bastantes semanas el proceso de la autonomía, de la responsabilidad, de tener hábitos de estudio, y todo eso se complementa muy bien y se puede llegar a potencializar cuando desde casa tenemos actitud, disposición y atención. Para el día de hoy nos corresponde la siguiente información de clase. Estamos ubicados ya a 2 semanas de finalizar el mes de mayo, por lo tanto empieza en este momento. Tenemos la semana del 18 al 22 de mayo del año 2020. Quiero estudiantes hoy con un tema que les propongo es retroalimentar el trabajo pedagógico que se ha desarrollado durante este trimestre. Por lo tanto, el tema va enfocado a una retroalimentación general de los trabajos, tareas, de actividades que surgieron durante el trimestre. ¿Qué uso con esto? Que ustedes tengan claridad cuáles han sido los trabajos que yo les he evaluado a ustedes. Y que por lo tanto, como sé que hay estudiantes que me deben trabajos, pues al finalizar esta clase hay una propuesta pedagógica para poder nivelar el proceso que estamos a 2 semanas de cerrar. Nos encontramos hoy en nuestra unidad de trabajo pedagógico número 33, chicos, y como estamos hablando en torno a todas las actividades del trimestre, pues tenemos que hacer un ejercicio donde evaluemos los 3 desempeños. ¿Estamos hasta acá? Bien, muchachos. Nos hemos acercado durante distintas clases y en diferentes momentos a un espacio que este año 2020 quise denominar lenguaje al día, donde a través de una serie de palabras se buscaba y se ha buscado y ha sido la intención todo el tiempo poder estudiantes fortalecer el lenguaje, nuestro léxico. Por lo tanto, hoy está la palabra chirimbolo. Es una palabra, muchachos, que sirve para designar, es decir, para mencionar o hacer referencia a un objeto del cual desconocemos su nombre real o su nombre técnico y que además tiene una forma difícil de describir.
es algo como que no sabemos cómo es, así, allá, no sabemos el nombre, pero se nos parece a algo y sencillamente lo denominamos chirimbolo. Les comparto en pantalla un ejemplo. Dice aquí: esta mañana, cuando salí a trotar, me encontré un chirimbolo parecido a una cuerda de saltar, pero más pequeña y delgada. Muy bien, se hace mención a un objeto que desconocemos técnicamente el nombre, pero que tiene una similitud con otro que en nuestra mente hacemos una referencia. Muy bien. De repente es una palabra muy común y sobre todo en Colombia cuando no sé, estamos buscando algo que no sabemos el nombre exacto de pronto en nuestra casa, pero le decimos como el chirimbolo. Quizá ustedes han oído esa expresión sobre todo de parte de sus abuelos o ciertos familiares que en algún momento la utilizaban para referirse a algo así. A veces también se le denomina cacharro, ¿cierto? Estoy buscando un cacharro que es como así y así. Pues muy bien, estudiantes. Hoy, lenguaje al día, parte de esta palabra. Tenemos deletreando conocimiento RAE, un segundo momento que durante este trimestre vino a ser una parte fundamental de las clases de lengua castellana, de producción escrita y de lectura crítica, dado que desde este espacio, desde este momento de la clase, es donde nosotros tenemos la facilidad de poder recordar los temas que hemos abordado, ¿cierto? Que estuvimos realizando en la UTP anterior, si hubo compromisos, si de pronto para hoy había algo pendiente, ustedes debían presentar. Para el momento en que estén viendo esta clase, ustedes van a recordar algo fundamental del proceso académico que semana a semana venimos nutriendo y que se viene fortaleciendo desde la retroalimentación del aprendizaje expuesto. En el gimnasio campestre de los Arrayanes nos gusta mucho a los profesores hacer un ejercicio constante de esta práctica. Ustedes lo han podido notar a través de protocolos de clase, ¿cierto? Aquellos estudiantes que llevan mucho tiempo en el gimnasio campestre, los Arrayanes saben que los protocolos son fundamentales en nuestro proceso de aprendizaje porque justo es el espacio en el aula de clase y ahora en el aula virtual donde nosotros podemos fortalecer, recordar y aprender, es decir, afirmar en nuestra vida académica ciertos conocimientos. Conocimientos que en su momento fueron expuestos, de los cuales se asignó una actividad, un taller, un tema, y que luego, y cada 8 días, lo que buscamos es retroalimentarla. Bueno, pensamos en nuestra semana anterior, que si bien lo recordamos fue la semana del 11 al 18 de mayo, y en esos días, en la clase de lengua castellana para grado noveno, yo recuerdo estudiantes que empezamos con una frase de poesía del escritor Octavio Paz. ¿La recuerdan? Fue una frase que nos llevaba a entender el concepto de poesía visto desde una perspectiva mexicana, ¿cierto? Además, él como autor latinoamericano y referente de poesía en este lado del continente, pues yo abrí el espacio de la clase con un ejercicio donde compartía una frase de poesía. Asimismo, ese día estuvimos enfocados, recuerdo que casi un alto porcentaje de la UTP de clase, a una actividad de mente letrada. ¿Esa actividad en qué consistía? Era sencilla. Era hacer una décima con unos materiales de clase, como fueron hojas de colores, marcadores, Sharpie, cinta. Recuerdo que utilizamos, bueno, a algunos les propuse que decoraran las hojitas, ¿cierto? Usamos hojas de bloc iris, hojas recicladas también de casa. Bueno, recuerdo que tuvimos diversidad de materiales para ese día y lo que ustedes debían hacer era hacer un video, ¿cierto? Yo les di la instrucción porque yo pues compuse una décima como profesor y pues pude ilustrarles a través de la dinámica de ese día
¿qué trabajo deberían presentarme ustedes? Ante este punto, estudiantes, les quiero mencionar que aún estoy demorado y no he terminado de calificar sus décimas, pero en el transcurso de esta semana recibirán la respectiva retroalimentación, que estoy seguro que es un trabajo excelente, maravilloso, porque ustedes siempre dan lo mejor de ustedes. Y eso es muy bonito, eso yo siempre lo rescato mucho y lo resalto porque cuando un estudiante da lo mejor de sí, se nota. Es decir, en el trabajo que presenta uno puede percibir como profesor el tiempo, la dedicación, eh, lo que le implicó desarrollar el ejercicio y sobre todo que es algo a lo que se esperaría siempre hablando en términos educativos y en el sistema, es poder llegar al punto donde cada actividad que se propone, que a veces son actividades de clase o a modo de tarea, sean fundamentales y que sean muy de gusto de realizar. ¿Estamos hasta acá? Bien, ustedes disponían ese día de la clase para hacer entrega de este ejercicio, por lo tanto no hubo tarea, en ningún momento este ejercicio se convirtió en una tarea que debían desarrollar días después, no, para nada. Sencillamente fue un ejercicio de clase que durante los 100 minutos se estima y yo viendo como el orden de la clase, lo que implicaba el ejercicio y demás, pues era una actividad que yo estimé exactamente los 100 minutos para que se pudiera realizar. Por supuesto, comprendo y parto de entender que algunos de ustedes ven la clase en otro espacio, en otro momento del día, y bueno, pues allí muy comprensible porque entonces yo recibí sus trabajos y pues en otra fecha, que no era la que correspondía al día de la clase de lengua castellana, pero igual voy a tenerlo presente y en cuenta para poder evaluarles y pronto, muy pronto, darle la retroalimentación de sus trabajos. Bueno, vamos hoy a la sección de puntos sobre las IES, que también fue un espacio que este año se instauró en mis clases con el objetivo de explicar siempre un tema. Y hoy quiero, estudiantes, partir de esa retroalimentación de trabajos, tareas y actividades que fueron asignadas y que de hecho aún están asignadas durante este primer trimestre del año. Vamos a empezar a conducir este ejercicio con pequeñas preguntas y respuestas. ¿Qué vamos a retroalimentar? Como bien lo expresé en el título y en el tema de la clase, pues son estudiantes. Cualquier trabajo, tarea y actividad que yo evalué y que califiqué. Por lo tanto, sé que durante el trimestre desarrollamos otra serie de ejercicios, de actividades, pero que no eran del todo necesarias para hacer las entregas. Hablo exactamente de muchos de los temas de la clase de lectura crítica y el libro Leer para Crecer 9. Allí, claro, habían actividades que yo les exigía. Me acuerdo mucho cómo fue el texto, recuerdan el poema que escribieron ustedes con base a la historia de Ernesto de Tal. Ese tipo de actividades sí fueron válidas para la clase, pero hubo otras que eran más de trabajo en casa, de organizar información, de desarrollar páginas de libro. Bueno, eso en su momento, ya lo podrán ustedes ver en el segundo trimestre, va a ser parte de uno de los procesos y de las primeras notas que constituirán el segundo semestre académico porque da como resultado del proceso de comprensión lectora que se viene adelantando desde casa. Y recuerden que en esa asignatura yo he brindado muchas oportunidades, además facilidades dinámicas para poder leer en casa. Bueno, una vez entendido qué voy a retroalimentar, ¿con qué enfoque se hace este ejercicio? Uy, perdón. ¿Con qué enfoque? Bueno, por un lado, quiero estudiantes que no solo es presentarles las actividades, o sea, mencionarles el título de la actividad que se estuvieron calificando, las cuales sí fueron, ya miraremos el número de cuántas actividades se trabajaron durante el trimestre, sino también, estudiantes, quiero brindarles unas fortalezas y debilidades académicas que hubo con esos trabajos. Porque por supuesto, hubo detalles, cositas que yo vi que un buen número de mis estudiantes de grado noveno alcanzaron, como también pude visualizar
que hay aún vacíos frente a ciertos temas. ¿Estamos hasta acá? Pues bien, chicos, ¿qué espero o qué esperamos al final de la clase con este ejercicio? 1. Tener conciencia del proceso académico. 2. Fijar un plan de mejoramiento. Y ya miraremos en el curso de estos minutos de clase, más lo que les voy a proponer al final, cómo vamos a llegar a esta meta. Vamos a comenzar. Quiero hablarles de lo siguiente, y es ¿cuáles actividades han sido evaluadas a la fecha? ¿Cuáles? Y si hablamos de cuáles, también haríamos mención mejor a cuántas, y tenemos que son 12 actividades. ¿Cuántas actividades por desempeño? Ustedes saben que la asignatura de lengua castellana es una sola que se divide en 3, ¿cierto? Lengua castellana, propiamente dicho, producción escrita y lectura crítica. En esos 3 momentos tenemos estudiantes de grado noveno, pues 3 desempeños o 3 logros e indicadores del proceso que se quiere alcanzar dentro del trimestre. Esto nos da como resultado que para el desempeño 1 se fijaron 4 actividades e igualmente para el desempeño 2 y para el desempeño 3. En total tenemos 12 actividades que fueron evaluadas, que de hecho de esas 12 hay 2 que están pendientes por calificar. Las demás estudiantes ya a la fecha ustedes debieron haber entregado, presentado, sustentado de acuerdo a la dinámica que implicaba cada una de estas actividades. Vamos a observar entonces una serie de cuadros donde está la siguiente información. ¿Cuáles han sido evaluadas? ¿Cierto? ¿Y cuáles han sido esas actividades? Porque ustedes dirán, 12 trabajos ¿de dónde? ¿Cuáles son? Pues muy bien, en esta clase quiero precisar esa información y que ustedes e incluso sus padres de familia, chicos, tengan claridad de la información que se ha venido manejando hasta el momento. Muy bien, tenemos el primer desempeño. Ven ustedes un cuadro de 3 columnas donde aparece la actividad que evalué, tal como aparece en el sistema FIDIAS, las fortalezas que se obtuvieron y las debilidades. Bueno, empiezo contándoles que una de las actividades, ¿cierto?, que evalué durante este trimestre y que fue de las primeras, fue una serie de exposiciones de poetas latinoamericanos. De esta actividad yo rescaté mucho que ustedes llegaron a comprender bastante el contexto literario de Latinoamérica frente a la poesía. Lograron tener presente a poetas colombianos, chilenos, ¿cierto?, mexicanos, argentinos. Bueno, si no estoy mal, hubo un gran compendio de poetas. Y esto desde un contexto latinoamericano, que era el fin y el propósito de los primeros desempeños de este trimestre. También me gustó porque ustedes lograron, y entre todos, porque fue un ejercicio muy recíproco, con la participación de ustedes y mi dirección, logramos tener una noción biográfica de cada uno de estos autores. ¿Qué debilidades encontré en el camino? Recuerdo, chicos, que antes de salir de vacaciones, ¿cierto?, en el mes de marzo, ya esa actividad la habíamos trabajado. Hubo estudiantes que no la presentaron. Yo les di un plazo extra y les di una instrucción a través de un formato que me acuerdo que era grabar un video explicando la biografía del autor. Y aún así, muchos de ustedes no presentaron ese trabajo. Y eso indica que en el sistema tienen una calificación de 1, que ya empieza a tener cierto peso para bajar el promedio y que no lleguemos a una pérdida de asignatura durante este primer trimestre. Una segunda actividad fue un mapa conceptual que yo creé en clase y les expliqué a ustedes sobre el género lírico, donde hablábamos que el género lírico se caracteriza porque transmite emociones, sensaciones y sentimientos, que además tiene unos componentes fundamentales como la rima, el ritmo, la musicalidad, ¿cierto?, el párrafo, perdón, la estrofa, el verso. Bueno, ese mapa conceptual también fue evaluado. ¿Qué saco de positivo en este ejercicio?
la claridad conceptual y ustedes lograron diferenciar entre estrofa, verso, eh, musicalidad, ¿cierto? Hablamos de una rima y unos tipos de rima. Y bueno, fue un ejercicio que todos integraron muy a tiempo y que pude evaluarles. Siento que no hubo ninguna debilidad en el sentido de que como el tema fue expuesto en clase y tuvo trascendencia en una toma de apuntes, para muchos, de hecho, con los trabajos que siguieron después, logré ver que estaba ese tema muy bien comprendido. Una tercera actividad para el desempeño número 1 fue el trabajo en clase sobre el concepto del género lírico. Fue un taller, recuerdan ustedes que trabajamos dos poemas. Uno era Besos y el otro era Pastorcita, de Rafael Pombo. Y que allí hicimos un ejercicio donde ustedes deben identificar estrofas, versos y tipos de rima. Pues muy bien, allí también siento que hubo una fortaleza y es que la mayoría llegó a comprender, a usar y aplicar esos conceptos fundamentales del género lírico. Ahora, aunque llegaron a ese punto, sí vi una debilidad constante y fue la rima y el tipo de rima que generaba dudas todavía y no se sabía el patrón de rima, porque hablábamos de una rima cruzada, pareada, consonante, asonante, y ese punto quedó un poco en el camino pendiente para algunos de ustedes estudiantes, como hubo otros que sí comprendieron desde el comienzo muy bien el tema. Entonces siento que faltó buscar el espacio para nivelar un poco y retroalimentar mejor el tema. Bien, el desempeño número 1 finaliza, estudiantes, con una dinámica donde hay una última actividad y es la participación en clases virtuales. Ustedes saben que antes de vacaciones tuvimos bastantes encuentros a través de Zoom. Ahorita en este momento han sido muy escasos, pero que ya para el segundo trimestre habrá más encuentros. De hecho, sí, habrán encuentros constantes a través de Zoom, pero quiero que en esta semana, en lo posible, fijar uno que, si no estoy mal, ya está coordinado, porque la semana anterior envié un comunicado a través de Fidias donde les comentaba de la novedad para esta semana en una clase en particular. Bueno, de esas clases que transcurrieron antes de salir de vacaciones en el mes de marzo, más la entrega de sus trabajos, tareas, la comunicación por Fidias, yo también lo tomo en cuenta como una participación de clase virtual, porque ustedes están desarrollando unas dinámicas de interacción a través de la pantalla. Cuando les pido que comenten los videos de las clases, cuando propongo un ejercicio que deben desarrollar ahí mismo en el video, eso cuenta como participación de clase. Y de ahí hubo una nota, ¿cierto? ¿Qué sorpresa me llevo como debilidades de este punto? Pues que a pesar de todo lo anterior, eh, me encuentro con clases donde la mayoría se conecta, pero su micrófono está inhabilitado, o sea, no hay participación. Y eso es algo que tenemos que empezar a fortalecer porque es como si estuviéramos en el aula de clase. Y entonces allí lo que hacemos, ¿qué es? Participar, entre todos nos oímos, comentamos. Y eso hace falta, chicos. Entonces siento que es un punto que desde ya nos implica pensarnos en cómo vamos a mejorar la participación en clase a través del entorno virtual. Siguiendo este orden y esta dinámica de explicación de clase, pues tengo que para el desempeño número 2, estas fueron las actividades, todas enfocadas en creación poética. Hubo 4. Una creación poética donde ustedes debían reestructurar unas estrofas y unos versos de un poema titulado Escríbeme. Asimismo estuvo la creación poética del poema con base al cuento Ernesto de Tal, donde ustedes elegían: escribo un poema en honor a Rosina, el joven de nariz larga, o a Ernesto, y lo debían presentar. También está una clase de lengua castellana donde a través de unas preguntas se formuló un ejercicio de crear un poema muy reflexivo, o sea, muy propio y muy mío el ejercicio, donde yo pues básicamente expresaba cómo me estaba sintiendo.
finalizamos con una actividad la semana anterior de una décima en formato video, que es lo que retroalimenté en la sección de Letreando Conocimiento RAE el día de hoy. Bueno, de estas actividades de la primera, pues se cumplió el objetivo, que era implementar el uso de figuras literarias. Se logró muy bien, chicos, hay claridad de eso, y pues eso implica que saben y me comprendieron el manejo de esas figuras y cómo debían utilizarlas y llevarlas a la práctica en una producción del género lírico. De la actividad 2, que hubo buena comprensión del cuento de Ernesto de Tal. Recuerdo la dinámica que les propuse, el archivo PDF que ustedes debían leer, donde estaba todo el cuento estructurado, ¿cierto? Y cuando crearon el poema se pudo evidenciar, o yo pude evaluarles en la mayoría de ustedes de manera muy sobresaliente, la intención al haber elegido uno de los personajes y haber escrito un poema. Del ejercicio, de las preguntas reflexivas, ese poema me gustó mucho porque vi muchas producciones escritas muy sensibles, muy sinceras, muy naturales, y que expresaban realmente lo que a ustedes les pasaba en su vida en ese momento, e incluso ahora, teniendo presente toda la situación del tema en el mundo, ¿cierto? De lo que ha ocurrido con el coronavirus. Que también, pues, el hecho de estar en casa ya pues mucho tiempo, también estaba dando o está dando ciertos matices en la vida del ser humano, y a raíz de eso muchos de ustedes escribieron. La actividad de la décima, hay una fortaleza y una debilidad que están pendientes porque me encuentro en el proceso de evaluar y calificar esos trabajos. No obstante, para la primera actividad, que fue el poema Escríbeme, la reestructuración, yo encontré, chicos, y es algo que lo manifesté desde ese día y lo he visto constantemente, y es que falta explorar más la expresividad de los versos. No pueden ustedes, estudiantes, partir de versos cortos, de versos muy cortos, porque no se alcanza la proyección de lo que se quiere realmente transmitir. ¿Estamos? Hay que trabajar en la noción de escribir versos extensos, largos, que sean unas buenas líneas, donde las emociones y los sentimientos estén ahí, de la mano. Veo que también hubo expresiones muy comunes. A veces nos quedamos con el uso de las figuras literarias en palabras demasiado comunes, que debe empezar a cambiar de aquí en adelante. Frente al trabajo de Ernesto de Tal, chicos, miren, pasa el tiempo, las semanas, y aún tengo demasiadas casillas en blanco, en filas, porque hay estudiantes que no han entregado esa actividad. Entonces no sé por qué no la han entregado cuando ese ejercicio se asignó hace casi 20 días, un mes, creería yo. Y otra debilidad, estudiantes, hay que seguir explorando demasiado. Cómo con mis versos puedo proyectarme demasiado escribiendo el género lírico. En el ejercicio de la creación poética a partir de figuras, perdón, de unas preguntas reflexivas, que recuerdo que allí utilizamos una forma poética que era la décima también. Pues, estudiantes, de nuevo, hay versos muy corticos, muy pero muy limitados, y eso no puede seguir, porque estamos ya con estudiantes de grado noveno que han tenido una serie de herramientas durante todas las clases anteriores para poder llegar a empezar a construir poemas o estilos de género de poemas y textos líricos con base al conocimiento que se ha expuesto. Y el tema de las figuras literarias, hay que nutrir y hay que potencializar eso cada vez más. Si ello no se hace, estudiantes, pues no habrá una excelente comprensión como se desea y como se quiere lograr en estos momentos. Muy bien, esto en cuanto al segundo desempeño. Vamos a finalizar en lo que ocurrió con el desempeño número 3. Este desempeño estuvo enfocado a estudiantes a la producción escrita de reseñas. Hubo 3 reseñas críticas en este trimestre. La primera, que fue a modo de verbo pleor, es decir, una producción libre de escrita oral con resultado. Segunda actividad, una reseña crítica donde utilizamos un tema que vimos en producción escrita de ortografía. ¿Recuerdan? Que fue el uso de los topónimos.
y el concepto de oraciones simples y compuestas. Esa actividad también está pendiente por evaluar y calificarse en el transcurso de esta semana. Tenemos una reseña número 3, que fue una actividad que, chicos, yo la asigné, me acuerdo tanto que fue en la semana del 20 al 24 de abril. Recién se retomó las clases virtuales después de vacaciones y esa actividad, miren chicos, del 20 al 24 de abril y estamos ya llegando a la semana del 22 de mayo y hay estudiantes que no han presentado esa actividad. Claro, yo soy flexible y parto de decirles, bueno estudiantes, preséntenme por favor esos ejercicios, pero ¿cuándo? No pueden ustedes seguir dejando que pase el tiempo porque hay que tener claridad de las actividades que se asignan, fechas de presentación. Muchachos, hay que ajustarse mucho, mucho al cronograma y hay que hacer un horario de estudio y un horario de tareas. Fundamental eso en casa porque me llevo la sorpresa que hay un alto porcentaje de estudiantes que no presentan esas actividades y que por lo tanto yo tendré entonces pérdidas en ese trimestre que no es lo ideal. Bueno, la reseña número 3 fue con base al cuento Felicidad Clandestina, que allí ustedes, además de la reseña crítica de ese cuento, debían estructurar y debían identificar oraciones simples, compuestas coordinadas o compuestas subordinadas. Eso estaba propuesto en ese ejercicio y bueno, ya veremos los resultados. Finalmente, la semana anterior estuvimos en un ejercicio de autoevaluación donde tuve también una buena acogida en el ejercicio online, porque recuerdo que fue una actividad que se desarrolló durante la clase y asimismo, pues bueno, ¿qué debilidad encontré en este ejercicio? Chicos, faltan estudiantes por hacer la autoevaluación. Deben buscar la clase que está en mi canal de YouTube o buscar mejor el enlace en el comunicado de Fidias y allí yo les comparto un enlace de un archivo en un formulario de Google para que desarrollen la autoevaluación. Es importante eso, muchachos, muy muy importante, porque de lo contrario pues no es la intención, porque es una autoevaluación, es algo que ustedes lo desarrollan partiendo de sus principios y de su proceso académico, pero de lo contrario, si no aparece esa autoevaluación, tendré yo que asignar esa calificación. Bueno, de la primera reseña, ¿qué fortalezas me encuentro? Hubo muchas reseñas con una buena producción escrita y puntuación y que se entregó a tiempo porque la desarrollamos a partir de los monitores de tareas. Esos monitores de tareas me ayudaron muchísimo y fueron muy colaboradores e hicieron posible este tipo de entregas a tiempo. ¿Qué debilidades? Chicos, no hay conciencia, no se lee, no se sigue una instrucción frente a las fases de producción escrita para una reseña. Y que muchos de ustedes omitieron los datos de presentación. Y ustedes saben que en mi asignatura este criterio, datos de presentación, es clave. Ahí está mucha de la estética de la presentación y la forma en que se dirige un trabajo a un profesor. Muy bien. Y de la reseña número 3, que fue la del cuento de Clarice Lispector, pues el texto pude leer a raíz de la reseña, que a muchos les gustó, les pareció una historia muy entretenida, muy bonita, claro. Y también encontré que las fases de producción para la reseña crítica en muchos de ustedes fueron más claras. No obstante, la fase 1, que corresponde al título en normas APA, que yo en la clase que expliqué de reseña crítica les puse un ejemplo muy claro de cómo se hacía eso. Cómo se estructura normas APA, la referencia para una reseña. Tengo estudiantes que a la fecha no han logrado entender cómo se hace ese proceso. Y la fase número 4, que es donde se presenta un párrafo de juicios de valor en contra y a favor del texto, también muy escasos de argumentación, muy escasos de puntos de vista y hay que trabajar en ello. Todavía falta estudiantes de reseñas por entregarse de esta última. O sea, ha pasado así la semana y todo y no, chicos, me llevo la sorpresa que ya estando a 2 semanas de finalizar el trimestre,
todavía hay estudiantes que me deben todas las actividades que he mencionado. Bueno, esto correspondió al proceso de desempeño número 3. Vamos a mirar entonces qué vamos a hacer, qué va a pasar, ¿cierto? Pues bueno, vámonos a una actividad de mente letrada para la UTP de clase de lengua castellana el día de hoy, estudiantes. Quiero que por favor hagamos un seguimiento de toda esta información anterior en la plataforma Fitness. Ustedes por supuesto podrán devolverse en este video de clase e ir mirando cada desempeño, las actividades propuestas, si las entregaron o no. Por lo tanto, resuelvo lo siguiente. Van a ingresar con su usuario como estudiante a la plataforma Fidias. Segundo, en la sección Academia, donde encuentran ustedes su aula y está el consolidado de notas y asignaturas, por favor van a revisar qué actividades ya entregaron y tienen la calificación en el sistema y cuáles no. O incluso ustedes recuerdan perfectamente qué actividades ya entregaron, porque o en Fidias y bueno, las últimas semanas a través de Classroom recibieron una retroalimentación de este trabajo. Bueno, tercero, quiero que por favor todos, de una manera muy juiciosa, porque tengo a todos mis estudiantes que me deben 1 o 2 trabajos, van por favor a generar un plan de acción y ese plan sí va a quedar registrado en el cuaderno en la UTP del día de hoy. Es decir, van a pensarse en una actividad extra que sea evaluable y calificable sobre 3.3, porque ya ha pasado muchísimo tiempo, estudiantes, y he sido muy flexible con las fechas de entrega. Y me van a solicitar a mí, vía comunicado de Fidias, un plazo antes de terminar esta semana para presentarme uno o varios trabajos de los que están pendientes en el sistema. Quiero que ustedes me propongan y digan, bueno, quizá me hacen falta los 3 poemas que el profesor propuso. ¿Qué tal si yo elaboro un poema que contenga lo que el profesor quería evaluar en las 3 actividades? Yo no he entregado las 3 reseñas, pues voy a hacerle una sola reseña donde al profesor le presento la reseña con topónimos, con oraciones simples, compuestas, compuestas subordinadas, coordinadas, yuxtapuestas y adicional, no sé, voy a mejorar mi puntuación y redacción. Propongan por favor, estudiantes, una actividad. Bueno, esa actividad me deben enviarla, ojalá esta semana, ojalá, sí, de hecho aquí lo pongo expreso en la pantalla, que antes de terminar la semana, para poder, estudiantes, hacer ese balance y entender todo el proceso académico. Bueno, y en este momento hago la aclaración un poco con noveno A, quienes ven esta clase el viernes. Pues bueno, tendrán el tiempo de los 50 minutos restantes, en este caso casi 60 minutos restantes, para que por favor piensen en ese plan de acción y de hecho, si es posible, de una vez lo envíen. O sea, yo ejemplo, propongo lo que les digo, una reseña que contenga los 3 ítems que evaluaba durante las 3 reseñas. Ah, bueno, perfecto. Y lo envío de una vez al profesor de trabajo. Así que ustedes van a disponer, estudiantes, de 50 minutos, diría yo, para pensar la actividad, comentármela a través de un comunicado en Fidias y hacer la entrega. ¿Cierto? La entrega correspondiente. Bueno, eso es todo lo que nos corresponde para el día de hoy. Espero mucho que haya sido muy nutritivo este balance de notas, que por favor ustedes estén ya muy atentos, revisando qué notas tengo, cuáles notas no, qué me pasó con esa actividad, por qué no la presenté al profesor. Bueno, que hagan un sondeo, ¿cierto? Que empiecen a hacer seguimiento desde ya en el sistema. Por favor, recuerden, pueden devolver este video en tiempo y ver las actividades para cada desempeño. E igual, ustedes las ven en el sistema, pero por favor, muy importante, quien no ha desarrollado la autoevaluación, ya mismo la desarrolla. Esa actividad sí la pueden hacer hoy mismo, estudiantes. Hay muchas posibilidades y formas para llegar a desarrollar este ejercicio de clase. Bueno, nada chicos, no siendo más,
Espero que los minutos restantes de la UTP de clase los aprovechen mucho para pensar en ese plan de acción y enviarlo de una vez por comunicador Philips. Reitero, me presentan a mí el trabajo, o sea, me van a decir, profesor, yo quiero hacer esa actividad y el plazo máximo pues es el viernes, ¿cierto? Antes de que finalice la semana. Pero si ustedes disponen del tiempo y pueden de una vez hacer la actividad y enviármela, una o dos actividades, perfecto. Yo evalúo y esas notas serán las que corresponden a esos unos que aparecen en el sistema y que la calificación máxima será 3.3. Bueno, chicos, no siendo más, les habló su profesor Carlos Perdigón. Les envío un abrazo grande a ustedes, estudiantes. Espero ya poder encontrarme con ustedes en Zoom durante esta semana, en un espacio que ya hemos fijado, y poder seguir retroalimentando todo este ejercicio. Estudiantes, muy importante, sean disciplinados y tengan claridad en las notas que se están evaluando, los trabajos. De esta manera, en las próximas semanas, cuando llegue la entrega de notas, ustedes sabrán cómo les puede bien. Bueno, chicos, deseo lo mejor para ustedes. Quedo atento en Fidias. Cualquier duda e inquietud sobre ese tema, por favor, no duden en consultarme por ese medio. Gracias, estudiantes. Que estén muy bien.